Al doctor Roldán, al ponente, yo le tengo tres preguntas puntuales que para mí son importantes y que no me han podido resolver. En primer lugar, hay una diferencia entre los montos de renta y los ingresos y las apropiaciones y el gasto. Es decir, hay un descuadre que en su momento, cuando se presentó la ponencia por parte del gobierno, faltaban 2.1 billones de pesos. El gobierno respondió que esos 2.1 billones de pesos se iban a incorporar con parte del recurso de la reforma tributaria y de esa manera se podría equilibrar. Sin embargo, pareciera ser que ese descuadre sigue existiendo y esos 2.1 billones de pesos parecieran no haber estado apropiados. Entonces yo quisiera conocer si está o no desfinanciado ese presupuesto general de la Nación y si se incluyó efectivamente o no ese recurso dentro de ese valor. La segunda pregunta es que esos ingresos de renta, hay 7.1 billones de pesos que vienen de la disposición de activos, es decir, de la privatización y la enajenación de empresas colombianas, pues de la Nación. La pregunta es si usted nos puede aclarar cuáles de esos activos o empresas son las que se van a privatizar exactamente, porque tienen que saber de dónde salen 7.1 billones de pesos, deben saber exactamente qué es lo que van a vender y cuál es el costo oportunidad de disponer de esos activos de la Nación, cuántos recursos estarían comprometidos a futuro. Frente al artículo 2, esto es frente al 1, sobre el artículo 2 hay una pregunta puntual y es cuál es el criterio técnico para tomar la decisión de dejar de pagar a la deuda externa 5.2 billones que venían en la primera ponencia, aumentar a 6.2 billones de pesos el dinero que se deja de pagar a deuda, pues esto termina aumentando los intereses y al final termina generando un detrimento para nosotros. La pregunta es cuál es el criterio técnico que hicieron ustedes para tomar la decisión de dejar de aportar a la deuda externa 5.2 billones y aumentarla en esta ponencia 1.2 para que sea así casi 6.3 billones de pesos. ¿Cuál es el costo fiscal entonces de disminuir el pago de capital a la deuda? Que es lo que nosotros no hemos podido entender, porque esto nos preocupa y es que esta medida vaya en contravía de los intereses de la Nación al aumentar ese valor y al dejar de hacer esos pagos. Y al final yo quisiera hacerle otra pregunta al representante y es frente a los 350.000 millones de pesos que van destinados a la compra de unos aviones para la Fuerza Aérea y la Policía, entendiendo que en épocas de austeridad el gobierno se había comprometido a esta urgencia no, digamos, hacerla ya para poder destinar recursos al SENA, que aunque le aumentaron un poco más de recursos, pues todavía queda desfinanciado con más de 150.000 millones de pesos. Entonces quisiera que el representante me respondiera puntualmente esas preguntas y cierro con una cuarta y es por qué no destinaron recursos para el ICETEX, en especial para el plan de salvamento de los deudores del ICETEX, no solamente de las deudas anteriores, de las líneas anteriores de crédito, sino de aquellos que se colgaron durante la pandemia. ¿Por qué no destinaron más recursos al ICETEX cuando vimos que sí destinaron recursos para otras entidades, obras de infraestructura y demás?